Hola, bienvenido a mi blog. Déjame te comento que el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, porque mira, el hombre está sometido prácticamente a sus creencias. Es decir, cuando tú tienes un conflicto, una fricción interna o externa, una fricción donde tú no puedes tomar decisiones, donde a lo mejor te sientes estancado, te sientes paralizado, no puedes ejecutar algo o simplemente explotas de ira, de tristeza, de coraje, no sé, de confusión. Bueno, es porque estamos sometidos a nuestras creencias. Y al estar sometidos con las creencias, bueno, pues no podemos hacer nada porque ni siquiera las podemos observar. No nos podemos dar cuenta de qué creencia es la que me está sometiendo. Hoy hablaremos de dos conceptos muy importantes para dar claridad y percatarnos de algunas de las creencias que nos mantienen sometidos o paralizados, ¿no? Y el tener este nivel de percatación te va a permitir, por ejemplo, poder darte cuenta cuál es el potencial que tienes ahí al poder desmantelar, desatar, desenmarañar aquel conflicto o fricción que puedas tener y convertirlo en un potencial, ya sea de percatación de la creencia que te está sometiendo, para luego transformarla en un potencial de nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevas conductas que puedas realizar. Entonces, el día de hoy veremos el concepto justo y el concepto injusto. Daremos hoy la claridad de esos conceptos para que puedas ver cuáles creencias están sometidas, tengas el potencial entonces de ejecutar nuevas acciones. ¿Estás listo? Comencemos. La palabra justo en su origen lingüístico significa juicio, es decir, estar en mi juicio. Si yo estoy en mi juicio, por lo tanto, entonces buscaré la claridad de los hechos. Y esto me lleva a ver las cosas como son. Por lo tanto, no debe haber interpretación. Es decir, si yo veo las cosas sin interpretarlas, no habría nada malo ni nada bueno en sí, sino serán etiquetas que yo pongo a personas, situaciones o cosas. Y la etiqueta yo pondría que algo es malo si me causa fricción, si me causa conflicto, si no cumple mis expectativas. Y algo sería bueno si me produce emociones placenteras o si cumple mis expectativas. Pero si vemos las cosas entonces como son, sin interpretar, simplemente no serán buenas ni serán malas. ¿Cómo serían entonces? Serían tal cual, como son. De ahí la frase de Shakespeare: no existe nada bueno ni nada malo, sino que el pensamiento, la interpretación es lo que lo hace malo o bueno de acuerdo al punto de vista subjetivo. Ver las cosas tal cual implica ver las cosas objetivamente. Entonces hemos visto lo que es justo, que viene de juicio, y al estar en juicio, cuando una persona está en su juicio, entonces busca claridad de los hechos, lo cual significa, pues, si tienes claridad de los hechos, es que estás viendo las cosas como son tal cual, donde no estás interpretando, y por lo tanto, pues no hay nada malo ni nada bueno, es decir, no existe el mal ni el bien en la persona que ve las cosas como son, simplemente está en un estado de observación. Habría ahora entonces que preguntarse qué es el mal. O no, mira, aquí hasta me contestó mi gatita, ¿verdad? Les presento aquí a mi gatita. Está escuchando aquí también la conferencia. Te decía que entonces hay que preguntarse qué es el mal entonces. Porque si justo es tener claridad de los hechos, entonces injusto sería entonces formación del mal. Y quiero que se entienda aquí lo siguiente, no estoy hablando de aquella injusticia que se comete cuando alguien viola tus derechos ganados o tus derechos inherentes, no. Estamos hablando de justo e injusto en un plano, en un tema mucho más elevado, más profundo. Justo como claridad de los hechos e injusto como tener poca claridad
o nula claridad. Y al tener nula claridad de los hechos, empiezo yo a formar, interpretar y se empieza a formar el mal de una manera completamente subjetiva. ¿Por qué es subjetivo? Pues porque no sabemos cuál es el movimiento psicológico que lo generó. Es decir, no sé cuál es el movimiento psicológico que genera el constructo interpretativo que estoy haciendo de algo. Y al no conocerlo, pues simplemente me estoy basando nada más en constructos que están soportados en mis carencias, en mis traumas, en mis desviaciones y en mis distorsiones de vida. Al no tener claridad de los hechos ni tener los datos objetivos, pues vamos a interpretar. Y ahí está la formación del mal. Por ejemplo, a veces no sabemos por qué no podemos seguir una dieta y la rompemos. Incluso hasta nos autojuzgamos y decimos qué mal estoy, qué mal estoy. Pero realmente no sabemos, no tenemos claridad de cómo se originó ese movimiento psicológico para yo romper la dieta. No tenemos claridad de eso. Pero no es que estemos mal, simplemente no estamos en nuestro juicio, no tenemos claridad, no comprendemos el trasfondo de las cosas. Y luego cometemos el error de juzgarnos y flagelarnos. Y ahí está muy claro un ejemplo de fricción o conflicto que tenemos simplemente al no poder seguir una dieta, ¿no? Otro ejemplo, un delincuente. ¿Un delincuente realmente es una persona que es mala o simplemente está desviada, dañada psicológicamente? Un delincuente no sabe lo que está haciendo. Sí sabe lo que está haciendo, es decir, si asalta a alguien, sabe que está mal, o más bien dicho, sabe que es incorrecto. Sin embargo, la persona no sabe cuál es el movimiento psicológico que lo llevó a realizar el acto delictivo. No tiene la claridad interna. No sabe cuál es el trauma, la desviación, la distorsión que lo está sometiendo a hacer lo indebido. Entonces, el delincuente, el no seguir una dieta, el llegar a tu casa con una cara de este tamaño completamente desmotivado o enojado, simplemente son desviaciones, son no tener claridad de las cosas. El hombre, nos creemos, y la mujer, por aquí digo hombre en el sentido como especie de Homo sapiens, por eso me refiero, solo digo la palabra hombre, busca sentirse bien, busca siempre estar bien. Pero al tener desviaciones psicológicas, distorsiones psicológicas y poca claridad de los procesos psicológicos internos, pues simplemente hacemos las cosas completamente equivocadas, distorsionadas, ¿no? Entonces, fugarse en el Facebook, por ejemplo. No es que sea malo el Facebook, pero fugarse ahí para no sentir el tedio, fugarse en el WhatsApp, explotar de ira, por ejemplo. No es que la ira sea placentera, pero el que te desahogues es placentero. Es decir, el manifestarla es completamente placentero. Entonces buscamos sentirnos bien, siempre. Pero al no tener esta claridad y al estar desviados y al no comprender el fondo de las cosas, simplemente hacemos lo incorrecto. Pero no existe el mal como tal, es decir, no existe la persona mala en sí, el mal en sí que decida desde su maldad. No, el hombre decide desde lo que quiere conseguir, que es simplemente sentirse bien. Así que quien ve el mal en personas, situaciones o cosas, simplemente no está en su juicio. Entonces, veamos, recapitulando esta parte, injusto es no tengo claridad. Es que es lo contrario a justo, no estoy en mi juicio. Por lo tanto, hay una formación del mal, es decir, empiezo a tener una interpretación, un constructo interpretativo. Digo, no te preocupes si no entiendes qué es constructo, es lo mismo ahorita que interpretar. Y eso pues interpretamos porque no sabemos cuál es el movimiento interno psicológico que genera pues mi interpretación. Entonces se puede decir que el mal no existe como ley. Y al no existir, pues lo sentiremos entonces cuando algo o alguien trastoca tus quereres. Y como se dice aquí, bueno, pues venimos a este mundo no a hacer lo correcto, no a hacer lo que quieres.
Entonces no existe el hombre malo, solo existe el hombre desviado, porque no está en su juicio, no ve con claridad y por lo tanto no entiende el fondo de las cosas. Es más, ni cuando chillas sabes por qué estás chillando. Solo quizá tengas conciencia de, bueno, es que me sacó la lengua aquella, pero no sabes el trasfondo de tu psique.